El delantero brasileño que le dijo que no a su selección decidió representar a España. Su carrera ha estado llena de polémicas, pero su calidad no está en duda. En su momento llegó a jugar para 2 selecciones, pero finalmente se decidió por representar a España y lo hizo hasta en un mundial. Diego Costa fue uno de los mejores del mundo cuando alcanzó su máximo nivel. Hoy vive sus últimos días como jugador profesional en Brasil, pero su vida es digna de contarse. Estuvo a punto de perder la vida, sufrió de lesiones extrañas, vivió una depresión provocada por su mascota y fotos suyas apareciendo en una Biblia. Así de extravagante es la carrera de Diego, que dentro de la cancha siempre dio de qué hablar, aunque no siempre lo hizo por sus goles, sino por su gran calidad que hizo que el mundo del fútbol lo pudiera disfrutar muchos años más. Desde pequeño tuvo una extraña y cercana relación con la muerte. Sucedió cuando una serpiente mortal se deslizó dentro de su habitación con meses de nacido. Esta historia tan extraña parece que sería el inicio de lo que sería una vida diferente. Pero si se debe de hablar de Diego Costa, hay que comenzar destacando que no es un jugador ordinario, polémico dentro y fuera de las canchas, en gran parte gracias a su personalidad. Desde sus inicios, el joven estuvo destinado a jugar el fútbol. Sus padres lo sabían porque contra todo pronóstico le pusieron el nombre de la leyenda argentina Diego Maradona. Diego Costa mostró su talento por primera vez en la escuela de fútbol local de la localidad de Lagarto en Brasil. Desde los 9 años de edad se acostumbró a jugar contra compañeros de mayor edad, pero no sería en Brasil donde tendría sus primeros pasos dentro del fútbol profesional. Diego Costa fue descubierto por el club portugués Braga, pero sus sueños casi se desvanecieron cuando sus padres se negaron a dejarlo aceptar el acuerdo con Portugal, con esto casi obligándolo a fichar por el São Caetano de Sao Paulo, que estaba dispuesto a igualar la oferta del equipo europeo. Durante la adolescencia, su intención era más la de generar dinero que seguir el sueño del fútbol. Así lo dijo Diego Costa en una entrevista. Con 14 años se fue con su familia a Sao Paulo y veía cómo su hermana comenzaba con la vida de fiestas, algo que Costa anhelaba, aunque con lo que recibía de parte de su padre no era suficiente, pero tenía un plan. El goleador decidió buscar la forma de tener su dinero. Empezó a trabajar pronto, se iba a la frontera con Paraguay a buscar mercancía de marcas falsas para luego venderla en el centro comercial. No era la manera más legal de conseguir dinero, pero bueno, era una de las tantas cosas extrañas que Diego Costa hizo a lo largo de su vida. De vuelta en el fútbol, Costa firmó un contrato en el 2006 con el Sporting de Braga. A pesar de la insistencia de sus padres de no irse y dejar todo atrás, hizo lo que fue su voluntad. Por fortuna para su familia, Diego siguió con el fútbol como estilo de vida, solo que su camino para triunfar tardaría unos años. El atacante estuvo en el club algunos meses como reserva. En el verano del 2006, Diego Costa fue cedido al Penafiel, un club de la segunda división, y más tarde fue vendido al Atlético de Madrid. Durante los 2 años siguientes jugó cedido en el Celta de Vigo y después en Albacete. El 8 de julio del 2009, Costa pasó al Valladolid. Con el nuevo club mostró con gran destreza, marcando 6 goles en sus primeros 12 partidos, pero le duró poco el gusto y durante los siguientes meses Diego solo marcó un gol. Al final de la temporada, el Valladolid bajó a la segunda B y el jugador poco pudo hacer para evitar el fracaso. Fue así que para junio del 2010, Diego Costa volvió al Atlético de Madrid. Primero jugó saliendo siempre desde la banca. Su paso por equipos pequeños no le había ayudado a hacerse de un nombre y de nuevo tenía que ganarse un lugar con el primer equipo, pero gracias a su calidad no tardó en hacerlo, y aunque fracasó en sus equipos pasados, la experiencia que ganó todos esos años le ayudaron a tener un éxito en su regreso al Atlético. El 26 de septiembre, tras la lesión de su compañero de equipo, Diego Costa jugó de titular y marcó su único gol frente al Zaragoza. La mala suerte lo siguió en el 2011 cuando parecía que su carrera estaba por despegar. Una fuerte lesión lo tuvo fuera prácticamente toda la temporada. A su regreso fue de nuevo prestado ahora al Rayo Vallecano. Sus actuaciones sirvieron para que el Atlético lo pidiera de vuelta para comandar su delantera. Parecía que la relación con el equipo estaba destinada. No se dio de la forma en la que esperaba en las temporadas anteriores, pero un día por fin la suerte y el fútbol le sonrieron. Para el verano del 2012, el futbolista fue tentado por una oferta del fútbol inglés. El Liverpool, que veía complicado retener a Luis Suárez, llegó a ofrecer 25 millones por Diego Costa, pero Simeone se opuso en todo momento. Ahora veía algo especial en Diego Costa. Podrían llevarse a Radamel Falcao, pero nadie podía sustituir a Diego Costa, el goleador del campeonato y con pinta de ser el futbolista más desequilibrante. De inmediato se convirtió en uno de los jugadores consentidos del Cholo. El técnico quizás estaba identificado con su personalidad fuerte, como si se tratara de un guerrero dentro del campo, tal y como él lo fue en la selección argentina y en equipos como el Atlético, Lazio y el Inter de Milán. De ahí viene que el equipo haya decidido renovar su contrato para convertirse en uno de los mejores pagados de España. Aquel año del 2014 fue uno de los más especiales de Diego Costa, que puso de su parte para que el Atlético pudiera conseguir el título de la Liga sobre el Madrid y el Barcelona. Todo se definió en el último partido en la cancha del Barcelona, en donde el Atlético de Madrid logró celebrar la obtención del título. Sin embargo, una lesión condicionó a Diego Costa, que incluso tuvo que ser tratado con placenta de caballo para poder jugar la final de la Champions League ante el Real Madrid, y aunque estuvo unos minutos en el campo, su cuerpo no resistió y tuvo que salir de cambio. Aquel día, el día de la 10ª del Real Madrid, Diego lo describe como uno de los más
más tristes en su carrera, porque no pudo hacer nada para que su equipo obtuviera el título. Una de las imágenes más importantes del juego fue ver cómo Diego Costa pasó de la alegría al llanto en cuestión de minutos, después de que Sergio Ramos empató el marcador en el tiempo de compensación, justo cuando el equipo ya estaba celebrando levantar la Champions League. Quizás ese fue el momento en el que más cerca ha estado el Atlético de Madrid para obtener una Champions League, pero después de aquella final, el equipo al fin decidió soltarlo y fue vendido al Chelsea. En Inglaterra presentó varios episodios dentro y fuera del campo que marcaron su carrera, peleas con otros jugadores, bajo nivel de juego y hasta discusiones con aficionados quienes recriminaban que su equipo no vivía el mejor momento. Lo peor fue cuando Diego Costa anunció que no seguiría en el 2017, y es que Antonio Conte, quien era el técnico del equipo en ese entonces, le avisó vía mensaje de texto que no contaba con él para la campaña que estaba por iniciar, algo que Diego Costa hizo público y generó mucha polémica. Diego Costa volvió al Atlético de Madrid en lo que en ese entonces era una cifra récord para el equipo, que pagó 70 millones de euros para el regreso de uno de los consentidos de Simeone, aunque una sanción económica que sufrió el equipo lo tuvo parado hasta enero del 2018. Ese tiempo fue fatal para el equipo, fue un mes que Diego Costa describió de excesos, en donde se la pasó fuera de ritmo, comiendo y bebiendo. Según la prensa, soltó que en aquella época el jugador llegó a Madrid por encima de los 90 kilos de peso, y Diego Costa tuvo que bajar hasta los 80 para llegar a ese objetivo del peso ideal, además de las palizas a las que le ha sometido el profe Ortega, famoso preparador físico del Atlético. Diego Costa hacía horas extra en varias ocasiones en el gimnasio de Fernando Torres, practicando boxeo y ejercicios de potencia. Con el paso de los años ganó masa muscular y perdió explosividad. Dentro de todo esto sucedía que Diego Costa se perdía entre expulsiones y discusiones. Estuvo 2 años y después pidió que el club diera por terminado su contrato, alegando motivos personales. Se dice que en una nueva pelea, esta vez con el cuerpo técnico de Simeone, provocó una mala relación entre el jugador y el staff. Una de las polémicas más grandes de Diego Costa estuvo en el 2013, cuando fue convocado por la selección de Brasil. Fue para los juegos amistosos contra Italia y Rusia, donde la selección buscó sacar provecho del momento que vivía Diego Costa con el Atlético. Según Diego Costa, nadie lo conocía en su país de nacimiento y las críticas por su convocatoria no se hicieron esperar, lo que decepcionó. Además, se dijo ofendido por el trato que recibió de Luis Felipe Scolari, el entrenador del equipo. Todo esto, después de conseguir la nacionalidad española, decidió jugar para otra selección que sí lo valorara, y se metió en otra polémica con Scolari, pues el técnico decía que el delantero les había dado la espalda. Diego Costa jugó para España los mundiales del 2014 y 2018, siendo el de Rusia el más destacado, pero con España nunca pudo marcar la gran diferencia como lo llegó a hacer en el Atlético de Madrid. Después de su salida del Atlético de Madrid, volvió a Brasil. Aunque estuvo unos meses sin equipo, el Atlético Mineiro le abrió las puertas, pero poco fue el tiempo que el trotamundos de Diego Costa se quedó en el país. Probó una última aventura en Inglaterra con el Wolverhampton. Ese fue el último proyecto del que pudo formar parte en Europa y no le fue nada bien. El jugador llegó para reemplazar a la estrella del equipo, Raúl Jiménez, pero Diego Costa nunca se pudo acercar al nivel que Jiménez mostró con el equipo y terminó yéndose en muy poco tiempo. Ahora vive sus últimos años de carrera en Brasil, juega para el Botafogo, en donde para variar ya ha tenido algunos problemas de indisciplina. Para otros temas, para ser una persona más centrada, y es que estar cerca del retiro ayudó para pensar en lo que hizo bien y mal. Aunque son pocas las que ha ofrecido, en entrevistas ha platicado sobre sus errores, algo que no muy recientemente mientras estuvo en Europa. De hecho, siempre fue un jugador que prefirió alejarse de los micrófonos, pero eso no ayudó para que lo pudiera hacer igual con los escándalos. Fue un crack comprendido por muy pocos y con situaciones muy extrañas a su alrededor, como aquella ocasión en la que estuvo en depresión al terminar con la vida de su perro. Todo eso porque no se dio cuenta que estaba a un costado de su coche mientras estacionaba, o sus fotos comprometedoras encontradas en una Biblia en Reino Unido acompañado de una mujer mientras ambos permanecían en la cama. Diego Costa también dejó en claro que sabía cómo divertirse, pero esas fotos nunca tuvieron una explicación ni del propio jugador. ¿Pero tú qué piensas? ¿Cómo recuerdas la carrera de Diego Costa? ¿Sabías que también sufrió de una trombosis venenosa en la pierna que puso en riesgo su vida? Te leo.